Hello, my dear students. How are you today? Welcome to our English class. So please open your notebooks and write the date of today. Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de inglés. Por favor, abran sus cuadernos y escriban la fecha de hoy. Then, please write online English class with teacher Angelica and decorate fourth term in English. Write it big, with colors, with markers, very beautiful. And write very big cooking and recipes as the principal title for this last term. Por favor, escriban clase en línea con la profesora Angélica Moncada. Decoramos en una hoja del cuaderno completa fourth term, que sería el cuarto periodo, con colores, marcadores, escarcha, bien bonito y grande. Y escribimos el tema principal para este periodo, que es Cooking and Recipes. Cooking and Recipes. When we cook, we use recipes. We need to understand the ingredients when we read a recipe. Cuando cocinamos, usamos recetas y debemos entender los ingredientes para poder leer esas recetas, ¿cierto? Write the following ingredients in your notebook. Escribimos por favor los siguientes ingredientes en los cuadernos. Okay, so we have beef, onions, tomatoes, carrots, and pasta. Beef, onions, tomatoes, carrots, and pasta. Escribimos estas 5 palabritas. What could you make from these ingredients? Piensen qué podemos hacer a partir de estos ingredientes. Good, we can make pasta or bolognese spaghetti, for example. Delicious. Cooking verbs. Vamos a escribir este título y los siguientes verbos que vamos a ver a continuación y aprender. Si consideran necesario, pueden hacer las ilustraciones para acompañar el verbo en inglés, pero no los vamos a escribir en español. What is the verb? So we peel, P-E-E-L. For example, we peel the tomatoes, the potatoes, the apples. Okay, we continue. What is the verb? Microwave. Fry. We fry egg, we fry potatoes. Chop. This verb is chop. For example, we chop onions. We continue here. For example, bake. We bake cakes. We bake cakes and bread and other food. Cocinamos tortas o pan. Spread with the butter or the cheese cream. And this one is stir or fry. Grate, this action, grate. For example, the carrot, la zanahoria. Mashed, to make mashed potatoes. Very delicious. Mash. And the activity, some questions are for the next class. La actividad con algunas preguntas son para nuestra próxima clase, que será la clase en línea de la semana del 14 al 18 por medio de la plataforma que usemos. Goodbye, see you. Para esa clase deben tener listo todo lo que trabajamos hoy y vayan pensando, porque el proyecto final para este periodo es grabar un video haciendo una receta que les guste. Bye bye.